Como siempre, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Mucho gusto. Mi nombre es José Muñoz y nuestra firma es Alagis Coaching Firm, una firma de coaching empresarial. Esto que vamos a ver hoy es Hola, parte de un programa, nuestro programa de Titanes, que es un programa de estrategia de ejecución. Y quisiera darte algunas recomendaciones para poder aprovechar este webinar lo mayor posible. Lo primero es tratar de quitar los distractores. Sabemos que estamos en medios electrónicos y pueden entrar notificaciones, etcétera, pero te recomendaría quitar los distractores para aprovechar el espacio lo más posible. Quiero darte la mayor cantidad de valor y voy a avanzar en las diferentes partes con un ritmo para poder cubrir los materiales que traemos el día de hoy, pero si hay cualquier pregunta, por favor hacerla en el chat y vamos a tener buen tiempo para interactuar y poder resolverlas. Nosotros somos fieles creyentes de la inteligencia colectiva. A eso me refiero a que estoy seguro que ustedes tienen experiencias súper interesantes de los temas que vamos a hablar hoy y poder compartirlos con los otros empresarios nos hace a todos crecer y aprender entre nosotros. Eh, um, por favor, pregunten. Todas las preguntas son buenas. De hecho, muchas veces nos pasa que cuando alguien pregunta algo, resuelve la pregunta que yo tenía. Y algo que a mí me gusta muchísimo es que a veces cuando alguien pregunta, me doy cuenta que yo también tenía esa misma pregunta, pero no lo sabía. Y entonces aprovecho a resolverla. Y lo más importante, compartamos generosamente para que juntos como comunidad empresarial podamos seguir creciendo. Durante el webinar yo les voy a proveer una serie de herramientas, de hecho son 4 herramientas y después les vamos a dar el enlace donde las pueden descargar. Y cuando las estén utilizando, si tienen alguna pregunta alrededor de la aplicación o tienen alguna experiencia o lo que quieran compartir, por favor háganlo a través de nuestro grupo gratuito de Facebook de Cuarto Estrategia, en donde habemos más de 1,800 personas compartiendo conocimiento en el área de negocios. Vamos a entrar de lleno. Todas las empresas en crecimiento se topan con 3 barreras. La primera barrera es tener una infraestructura escalable. Y cuando me refiero a infraestructura escalable, me refiero a 2 componentes sumamente importantes. Uno es tener la estructura organizacional que me permita crecer y la otra es tener los procesos, sistemas y todo lo relacionado a la operación, a cómo yo entrego el producto y el servicio a mis clientes para poder crecer. Lamentablemente, las organizaciones muchas veces dependemos de personas o los procesos están en la mente de las personas y eso no nos permite escalar, no nos permite poner una nueva sucursal, no nos permite traer el duplicar el número de clientes, etcétera, porque la estructura organizacional y los procesos pueden volverse un cuello de botella. Y hoy vamos a hablar de cómo liberar esa primera barrera. La segunda barrera es el enfoque al mercado. O sea, ¿cómo voy yo a llegar a mi cliente? ¿Cómo voy a acercarme al cliente? ¿Qué le voy a ofrecer? ¿A qué le voy a decir sí? ¿A qué le voy a decir no? A lo que el cliente necesita. Y la tercera barrera es el liderazgo. Y en este webinar nos vamos a enfocar en el punto 1 y el punto 3. Cuando hablamos de liderazgo, todos los miembros de la organización en sus diferentes niveles, en sus posiciones, empezando ya sea por el fundador, los fundadores o gerentes generales, CEOs, la primera línea, y conforme vamos bajando en las diferentes áreas de liderazgo, tenemos 3 funciones principales. La primera función es la predicción, es anticiparnos a lo que viene, es anticiparnos a cuál va a ser el comportamiento del mercado, qué es lo que el cliente va a necesitar, cómo van a cambiar las condiciones. De hecho, muchas cosas y reacciones que tuvieron empresas en estos meses que hemos vivido ha sido a través de la predicción, utilizando la información, y hubo cosas que no pudimos predecir. Pero si no estamos constantemente viendo hacia adelante como líderes, nos va a quedar difícil poder anticipar a las cosas que van a pasar y lo único que caemos es en un proceso de reacción como organización. Y empiezo a competir con base a lo que la competencia le está dando a nuestros clientes, pero no estoy anticipando. Entonces es importante predicción. Para eso necesito poder tener información, no solo de la operación de mi negocio, sino que también necesito tener información de tendencias, de las tendencias de mi industria, de las tendencias en otras industrias, qué está pasando para poder hacer un correcto análisis de lo que debo hacer. Esta es la primera función dentro de la organización que debería tener. La segunda función es delegar. Y cuando trabajamos con clientes y entramos a esta parte y hacemos la pregunta, ¿qué es lo que más nos cuesta en delegar?
las respuestas más frecuentes es, primero, falta de confianza. Falta de confianza en la persona que nosotros le tenemos que delegar. Si yo no confío en la persona en la que puedo delegar, pueden estar pasando dos cosas. Uno es un tema personal, el que tengo que yo trabajar para poder confiar en las personas y poder entregarles las responsabilidades y las funciones. Pero la otra puede ser que no tengo a la gente correcta para poder hacerlo. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para poder tener a las personas correctas a quien delegarles. ¿Qué pasa si yo no delego? Si yo no delego, me vuelvo el cuello de botella y el crecimiento de mi negocio va a depender de la capacidad que yo tenga de atender cosas. Entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero escalar mi negocio, tengo que poder delegar adecuadamente. Otra de las razones por las que nos es difícil delegar es porque todo está en nuestra cabeza, no está sistematizado, no hay procesos claros en donde yo le pueda decir a una persona, esto es lo que tienes que hacer, así te voy a medir, esto es lo que espero de ti, estos son los resultados que como organización vamos a estar esperando. Entonces hay que trabajar mucho en el perfil de la persona a la quien le vamos a delegar, pero también qué le vamos a delegar y poderle dar el seguimiento correcto y que haya un esquema de rendición de cuentas en donde nosotros podamos estar poniéndole atención a esto. Y por último, repetir, cuando somos nosotros quienes estamos fundando un negocio, pues contratamos una o dos personas y empezamos a delegar, pero conforme el negocio va creciendo, estas personas van creciendo dentro de la organización y a su vez van a liderar otros equipos y tienen que poder tener estas tres funciones: predicción, delegación y repetición. Algo fundamental para poder tener al equipo correcto dentro de una organización es tener claridad de nuestra cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo hacemos las cosas dentro de la organización, cómo nosotros abordamos lo que pasa en nuestras empresas, cómo ejecutamos, cómo entregamos nuestro servicio, cómo coordinamos acciones, cómo llegamos a acuerdos dentro de la organización. Son las lecciones aprendidas que son importantes pasar a las siguientes generaciones, y las siguientes generaciones son las personas que nosotros estamos contratando en los diferentes niveles y les tenemos que enseñar cómo hacemos las cosas acá, qué es importante para nosotros, para que sea de una forma automática como hacemos las cosas, como que fuera nuestro sistema operativo. Y al final nosotros nos gusta mucho decir que cultura es como hacemos las cosas, especialmente cuando nadie nos está viendo. Porque es importante tener claridad en la cultura, porque impacta al final en los resultados del negocio. Cuando hablamos de cultura no estamos hablando de un tema romántico, no estamos hablando de un tema de acumbaya, tomémonos de las manos y seamos todos felices, no. Estamos hablando de cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros hacemos para dar los resultados, y eso pega directamente en la última línea de nuestros estados financieros. Nos permite tomar mejores decisiones y lo más importante es que alinea a todos los miembros de la organización. Nuestra cultura se basa generalmente, la primera parte de nuestra cultura se basa en nuestra ideología central, y nuestra ideología central está compuesta por nuestros valores fundamentales, core values o valores centrales, y por nuestro propósito, que es la razón de ser por la que existe mi negocio. Mis valores centrales dentro de una organización es un puñado de reglas. Cuando nosotros hablamos en empresa de valores, no estamos hablando de responsabilidad ¿verdad? Puede ser un valor de una organización, pero no estamos hablando de los valores fundamentales de la persona. Honestidad, eso asumimos que las personas los traen. Pero cuando hablamos de valores reales de una organización, es lo que la empresa valora. ¿Cuáles son esos comportamientos que tú esperas que tu equipo tenga dentro de la organización? Puede ser que tú valores la innovación, puede ser que valores la resiliencia, puede ser que valores una serie de cosas que debes proteger dentro de tu organización. Y generalmente este puñado de reglas permanecen constantes. Son pocas reglas, pero permanecen constantes y le dan claridad a los colaboradores en dónde pueden actuar. Y regresando al tema de confianza para delegar, el tener claridad de nuestros valores y los comportamientos y lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer en mi organización, nos da mucha mayor facilidad de delegar, porque la persona cuando toma decisiones alrededor de estos valores, de qué sí se vale hacer, qué no se vale hacer. Otro componente importante en mi ideología es el propósito, y lo vamos a ver más adelante. Solo antes de entrar al propósito, los valores, para validar que un valor es un valor en una organización, no solo es con colgarlos en un cuadro en la entrada de tu empresa o publicarlo en tu página web y decir estos son mis valores. Para que un valor sea un valor dentro de una organización, tienes que estar dispuesto a despedir a un infractor.
a alguien que violó el valor. No a alguien que no lo vive tan bien, eso lo puedes desarrollar, pero si la persona vive nuestros valores, va a estar alineada a mi cultura. Y hay unas personas que podemos vivir más o no un valor. Hablemos de, por ejemplo, el valor del que les decía de la innovación. Pues está bien, tal vez yo no vivo tanto el valor y tengo que aprender a hacerlo y tengo que aprender a pegarme a ese tipo de cosas. Pero si yo voy en contra del valor, si yo violo el valor, tengo que salir de la organización. Yo no puedo tener personas que van en contra de mi cultura. Es así de importante. Segundo, debo estar dispuesto a asumir un golpe financiero con tal de que el valor se viva. Eso quiere decir que yo debo estar dispuesto a invertir en mis equipos para poder vivir los valores. Tengo que estar dispuesto a dejar ir negocios con tal de que se vivan mis valores. Tengo que estar dispuestos incluso a hacer pagos importantes por dejar ir personas con tal de que el valor esté vivo. Y por último, los valores deben estar vivos entre las personas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos a una empresa y dice nuestros valores, y uno de los valores es el cliente es primero y te tratan mal? ¿Es eso un valor? No. O sea, es un deseable. Probablemente los líderes de la organización quisieran que el cliente fuera lo más importante, pero no lo es en el resto de la organización. Entonces yo no puedo decir que el valor es un valor. Tiene que estar vivo a todos los niveles de la organización y tengo que poder contar historias frescas de ese valor. Así que es una primera parte clave para definir en mi cultura, esos son los valores. Segundo, el propósito. El propósito es para qué estoy dentro de la organización, cuál es la diferencia que estoy haciendo en el mundo, es cuál es la trascendencia que yo quiero dejar con mi organización, con mi empresa. Todas todas las empresas comerciales, podemos decir, o lucrativas, nacen con la intención de generar riqueza. Eso es una realidad y no tiene nada de malo, al contrario, a través de la generación de las riquezas que nosotros podemos generar prosperidad, etc. Pero hay muchas formas de generar riqueza. Y esa es la que nosotros tenemos que tener claridad, el qué quiero dejar además de solo crear capital. ¿Qué valor le quiero dejar a la comunidad? ¿Qué trascendencia quiero hacer con mis clientes, con mis empleados, con mi sociedad? El para qué existo. Y si yo desapareciera, ¿qué perderían mis clientes si yo no estoy? Voy a poner un ejemplo muy común. Digamos, el propósito de Disney es dar felicidad. Y todo lo que hace Disney gira alrededor de dar felicidad. O sea, los hoteles, los cruceros, empezó con películas, luego con parques, caricaturas, etcétera. Todo lo que hace Disney gira alrededor de dar felicidad. Entonces, pero lo tienen muy claro, ¿verdad? Entonces, lo mismo tenemos que tener nosotros el para qué existe mi organización. Ahora, Jim Collins dice que para que una empresa pase a ser de grande a grandiosa, debe tener a las personas correctas en los puestos correctos haciendo las cosas correctas. Y de eso es lo que se fundamenta hoy este webinar. Entonces, una organización está fundada en su cultura, que se compone de su propósito, valores y el proceso de aprendizaje, pero dentro de la organización hay tres grandes grupos de personas. Los primeros son los líderes, ¿verdad? Luego están los mandos medios, los gerentes, que son los que dirigen a las personas que están de cara con el cliente, que es el equipo. Y es el equipo líder, la primera línea de la organización, la que junta a todas estas partes para poder dar la dirección de hacia dónde vamos y juntos es que construimos todo este esquema de cultura de la organización. Entonces, ¿cómo hago yo para poder tener las posiciones correctas, las personas correctas, haciendo las cosas correctas? Lo primero que tengo que entender es cuál es el equipo correcto, cuáles son mis posiciones correctas. Y antes de definirlas, empiezo por los líderes. Y los líderes tienen una serie de roles y funciones, pero tengo que entender si el equipo líder es integrado y cohesivo. Y otra cosa que debo enfocarme también a nivel de personas es si tengo a las personas con las que quiero estar. Hemos encontrado muchas organizaciones cuando hacemos la segunda pregunta que está ahí, y esa pregunta te invito a que la hagas y la pienses. Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar tu negocio, ¿recontratarías a cada uno de los miembros de tu organización tan entusiastamente como el día que los contrataste? Si la respuesta es sí, te felicito, porque eso es lo que todos queremos, poder decir, yo si vuelvo a empezar mi negocio, recontrato a todos. Eso quiere decir que tienes a las personas correctas. Pero si dices, esta persona tal vez no, esta persona definitivamente no,
La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Porque cuando la contrataste era la persona correcta. Generalmente nosotros cuando contratamos a alguien creemos que es la persona que va a venirnos a dar los resultados. Y muchas veces pasa que no da los resultados o porque se nos coló en el proceso de selección o porque sí era la persona correcta, pero dejó de ser la persona correcta dentro de la organización. Y puede ser una corresponsabilidad de ambas partes, que tanto nosotros como organización hicimos o dejamos de hacer algo para que esa persona dejara de ser la persona correcta o la persona no creció conforme la organización creció. Entonces, hablando de liderazgo, que era la parte, la barrera 3 en el crecimiento de la organización, lo primero que tenemos que entender cómo está la salud del equipo líder. Y el equipo líder es la primera línea. Y lo primero que hacemos nosotros cuando entramos con un equipo de líderes es ver un modelo que le llamamos el modelo de las 5 disfunciones de Patrick Lencioni. Y este modelo lo que busca es determinar cómo está la confianza del equipo. O sea, cuando un equipo tiene confianza, el equipo puede fácilmente entrar en conflicto para poder tener los debates correctos. Y cuando hablamos de conflicto no estamos hablando de peleas, estamos hablando de desacuerdos, de formas distintas de ver las cosas. Entonces, cuando el equipo tiene que conversar, puede entrar en un debate de una forma cómoda para poder luego tomar decisiones y que todos los miembros del equipo se comprometan, puedan rendir cuentas sobre esas decisiones que hicieron y estén enfocados al resultado. Pero para que esto se dé, los equipos tienen que superar 5 disfunciones importantes. Cuando hablamos de equipos, y voy a hacer el ejemplo en la primera línea. Por ejemplo, aquí está el gerente general o CEO, ¿verdad? En esta gráfica que ustedes ven. Y tenemos 4 departamentos: ventas, operaciones, finanzas y recursos humanos. Y si estuviéramos conversando con este equipo, generalmente le decimos, ¿quién es tu equipo? Y finanzas responde, pues mi equipo es este. Operaciones responde, pues mi equipo es operaciones. Ventas responde así y recursos humanos responde así. Y lo que pasa cuando nosotros vemos nuestro equipo, si yo soy el de finanzas, por ejemplo, y digo, pues mi equipo es finanzas y la gente que trabaja para mí, entonces solo voy a estar enfocado en los resultados de mi área. Y aquí es en donde pasa comúnmente el tema en donde decimos que las organizaciones hay silos, silos en los que estamos más enfocados en los resultados individuales que en los resultados colectivos. La forma correcta de ver un equipo, y digamos, es un cambio de mentalidad, es, si yo fuera el de finanzas, la respuesta es, mi equipo es este. Mi equipo es ventas, operaciones y recursos humanos. Ese es el equipo al que yo pertenezco, este. Ahora, finanzas es el equipo que yo lidero. Y el cambio de cómo ver el equipo aquí radica en que yo me debo a mis pares y yo existo dentro del equipo para poder dar resultados, para que mis pares en conjunto podamos dar resultados a la organización. Y yo lidero un equipo que la organización me ha dado como recursos para poder dar los resultados que mi equipo necesita. Entonces, cuando nosotros hablamos de equipos integrados cohesivos, nos referimos a este nivel. Y para poder superar, digamos, estas disfunciones que hablamos, tenemos que entender cuáles son. La primera disfunción en un equipo es la ausencia de confianza. Y cuando hablamos que hay ausencia de confianza es que hay invulnerabilidad. Y la vulnerabilidad en un equipo desde la perspectiva de Lencioni es que los miembros del equipo pueden decir, no sé, pueden decir, me equivoqué y voy a reparar, o pueden pedir ayuda. Pero nos encontramos con muchos equipos que esto no está bien visto a nivel corporativo o a nivel empresarial. Porque ¿cómo va a ser que si yo soy el gerente de recursos humanos no sepa cómo hacer un proceso de recursos humanos? Pues sí, se puede. No, no todos sabemos todo. Aunque yo sea la persona responsable de esa área. Tengo que poder decir, no sé, tengo que poder pedir ayuda al equipo. Y si me equivoqué, tengo que tener la confianza con el equipo para poder decirles, me equivoqué y lo voy a reparar. Y no tener temor de que todo eso va a jugar en mi contra. Entonces, y el primero que debe ser vulnerable dentro de un equipo es el mismo líder. Una vez superada la ausencia de confianza, la siguiente disfunción a la que nos enfrentamos es el miedo al conflicto. Y como te decía, conflicto desde nuestra perspectiva es simplemente un desacuerdo. Estamos viendo las cosas de una forma diferente. Vas a tomar esta decisión y yo pienso que esto tiene tal riesgo. Y tenemos que tener la conversación. Porque si no tenemos ese debate acerca de las decisiones que se toman dentro del negocio,
lo que va a haber es una armonía artificial. Llega el líder a las reuniones de los equipos y dicen, vamos a tomar esta decisión. ¿Todos qué piensan? Ok. Nadie debate, nadie discute. Y si hay una persona que levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo, entonces es visto como el negativo. Y el pensamiento negativo dentro de un equipo es muy valioso porque nuestro proceso mental es, primero yo me establezco objetivos y luego el paso natural en mi cerebro debería ser todos los por qué nos van a funcionar esta decisión. Para luego esas objeciones, esos riesgos, yo los pueda convertir en iniciativas para que las cosas pasen. Pero está mal visto la persona que está en desacuerdo. Y hay un miedo al conflicto porque no le tenemos miedo al desacuerdo, le tenemos miedo a la reacción que las personas toman ante el conflicto, porque todos tenemos distintos perfiles de manejo de conflicto. Y eso es uno de los retos más importantes que un equipo debe superar después de la confianza. Una vez supero el miedo al conflicto en un equipo, mi siguiente punto a resolver es la falta de compromiso. Si yo no tuve oportunidad, si yo no tengo confianza en mi equipo y yo no tuve oportunidad de entrar en un debate acalorado y poder discutir, aunque se tome la decisión y yo no tuve esa oportunidad del debate, no me voy a comprometer. Pero si sí tuve la oportunidad de entrar en debate, si sí tuve la oportunidad de decir cuáles son mis puntos de vista, y se haya tomado una decisión que no era la que yo estaba empujando, es más fácil que yo compre, es más fácil que me comprometa. Y cuando no existe esto, cuando hay falta de compromiso, lo único que se genera en la organización es ambigüedad. Y cuando hablamos de ambigüedad es que miembros del equipo se toma una decisión, no entramos al debate, no nos comprometemos y cuando salimos de la reunión enviamos mensajes diferentes al resto de la organización. Decimos, allá se tomó esta decisión, pero las cosas las vamos a hacer así como yo creo. Y eso genera ambigüedad, eso confunde a la organización. Una vez superada la falta de compromiso en un equipo, el siguiente reto es superar la disfunción de la evasión a la accountability. Accountability es responsabilidad con rendición de cuentas. No hay una traducción al español clara de lo que es accountability, pero no es solo responsabilidad, sino que hay una rendición de cuentas. Si te recuerdas del organigrama que dibujaba, si yo soy el gerente de operaciones, yo tengo que rendir cuentas ante mi equipo, que de nuevo son mis pares, ventas, recursos humanos, finanzas, etcétera. Debo rendir cuentas de los resultados que se me encomendaron a mí. Y le rindo cuentas al equipo, no le rindo cuentas al jefe. Y ese es otro cambio importante, porque el líder del equipo no está para estar pidiendo cuentas. El líder del equipo está para dar una claridad de visión y para dirigir al equipo y para liderar el equipo. Somos entre pares los que nos tenemos que pedir cuentas. Pero si operaciones viene ventas y le pide cuentas a operaciones, operaciones dice, ¿y por qué me pides cuentas a mí si mi jefe es el CEO? Pues sí, sí te puedo pedir cuentas, porque si tú no haces el resultado que yo espero, vas a comprometer mi resultado, porque mi resultado individual no es el importante. El resultado importante es el resultado del equipo. Entonces, cuando no hay accountability, hay bajos estándares. Entonces, finanzas no da resultado, ventas va a decir yo por qué lo tengo que hacer y operaciones empieza a bajar la calidad y empieza a haber una baja en los estándares. Una vez superado la evaluación a la accountability, el siguiente y último paso es superar la disfunción de la falta de atención a los resultados. Los equipos existen para dar resultados. Esa es la función principal. Pero cuando hablamos de resultados, no estamos hablando del resultado individual, no estamos hablando del resultado de mi área, estoy hablando del resultado del equipo. A mí me gusta mucho hacer la analogía como en un equipo de fútbol. Es como que el delantero del equipo de fútbol le diga al coach, yo metí 3 goles. Qué pena que al portero le metieron 4, pero yo metí mis goles. O sea que a mí pagame mi bono. Eso no aplica. El equipo perdió. Aunque el delantero haya metido 3 goles, el equipo perdió. Entonces, es el resultado colectivo el que nos interesa. Y cuando no hay atención a resultados del equipo como tal, lo que hay es estatus, hay ego, hay división, hay silos. O sea, cada área, cada departamento se enfoca en el resultado individual. Entonces, para superar las 5 disfunciones a nivel de la confianza, podemos compartir historias, podemos conocer los perfiles de los miembros del equipo para saber cada quien cómo aporta, podemos evaluar a nivel de conflicto cuáles son los perfiles de conflicto para yo entender si a José le es difícil
entrar en un debate, cómo lo acompaño, cómo lo ayudo para que digan lo que no está de acuerdo, etcétera. Y para poder comprometernos tenemos que aprender a discutir y poder asegurar el compromiso de las personas y evaluar y darle seguimiento. Podemos también decirles a nuestros pares cómo estamos viendo su cumplimiento en esta rendición de cuentas y por eso evaluaciones 360 o que incluso hagamos ejercicios de entrega de evaluación de forma verbal puede servir mucho. Y por último, a nivel de resultados, tener un tablero de control en donde nosotros podamos ver cuál es el resultado del equipo. Otra vez haciendo la analogía de un equipo de fútbol, cuando nosotros vamos a ver un partido, encontramos que hay un tablero gigante en donde nos dice cuál es el marcador de cada equipo. Pero en las empresas no existen esos tableros. Y tenemos que darle claridad al equipo cuál es, cómo lo vamos a medir y cómo vamos a medir esos resultados que estamos esperando. Entre las herramientas que tenemos, que te vamos a dar el enlace para descargar, vas a encontrar este formato en donde cómo poderlo trabajar con tu equipo. Hay assessments específicos para este modelo, pero un primer ejercicio es darle una hoja a cada uno de los miembros de tu equipo y que de forma individual evalúe de 1 a 5 cada una de las disfunciones. Puede ser que aquí diga 4, puede ser que aquí diga 3, 1, 5, etcétera, ¿verdad? Y entonces luego cada quien comparte cómo ve cada una de estas disfunciones desde sus valores y puedan tener la conversación alrededor de por qué ven que no están en 5. Donde 1 es lo más bajo, no, o sea, sí tenemos la disfunción y 5 estamos bien. O sea, es una disfunción superada. Y aquí vas a encontrar algunas recomendaciones para poder manejarlo. El valor no importa. El resultado numérico en este caso no es tan importante como la conversación que vas a generar alrededor de los equipos para ver cómo podemos nosotros cada vez ser un equipo más integrado y cohesivo, en donde tenemos confianza, podemos tener un saludable manejo del conflicto, nos comprometemos a las decisiones que tomamos, nos hacemos accountables entre nosotros mismos y estamos enfocados en el equipo colectivo. Luego, ya hablamos de la salud del equipo líder, esto es fundamental y esto mismo metodología tiene que pasar a los siguientes niveles de los equipos. Ahora, vamos a hablar de los roles correctos. O sea, ya hablamos, ¿te recuerdas que estaba el CEO y habían unos ciertos roles? Entonces, ¿cuáles son mis posiciones correctas? O sea, de nuevo, tener a la gente correcta en los puestos correctos, haciendo las cosas correctas. Entonces, ¿cómo determino yo mis posiciones correctas? Esta empresa que se llama Citizen es una empresa de Estados Unidos que se dedica a la creación de websites. Y cuando, digamos, empezaron a trabajar este proceso de poder tener la definición de roles, uno de los mayores dolores que tenían es que esta empresa había sido fundada por 2 esposos, en donde los esposos no habían tomado la decisión de quién iba a ser el CEO o que el gerente general, y entonces decidieron ser co o CEOs porque eran socios, entonces iban a tener los mismos derechos y las mismas tomas de decisiones. ¿Qué pasaba en la organización? Los miembros de la organización iban con el esposo para ciertas decisiones, porque que sabían que le iban a decir que sí, y con la esposa con otras decisiones que sabía que le iban a decir que sí, y a veces los cruzaban y a veces los ponían en contra. O sea, y eso pasa en las organizaciones. Y con una posición tan importante como el gerente general, se crea una ambigüedad muy fuerte que limita los resultados. No digamos al resto de la organización. A veces preguntamos, bueno, ¿quién es el responsable de ventas? Todos. No puede haber una persona accountable, o sea, todos no podemos ser accountables de una misma función, tiene que haber una sola persona. Y así vamos a ir viendo una serie de situaciones. Entonces, entre la segunda herramienta que tenemos para esto es esta que está acá. Y quiero compartir yo. Vamos a ver. Quiero compartirles. Me dicen, por favor, no sé, Zairi, si me pueden decir si ven la nueva pantalla, que es un pizarrón con varios formatos. Por favor, si me pueden confirmar, ¿se lo ven? Sí se ve un poco pequeño. Ok, listo, gracias. Ahora lo voy a ver. Listo. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, este formato, ¿cómo se trabaja? Lo primero que vas a encontrar acá es una serie de funciones comúnmente encontradas en las organizaciones. Director general, gerente general, CEO, jefe, como lo quieras nombrar, mercadeo, investigación y desarrollo, ventas, operaciones. Ese es solo un ejemplo.
Entonces, antes de pensar en las personas, no pienses en las personas, piensas en lo que tu negocio necesita. ¿Cuáles son las funciones que yo necesito dentro de mi organización? Puede ser que yo no necesito investigación y desarrollo, pero puede ser que necesito logística, fuera de operaciones. Y la agrego. Tacho la que no, o las que no, y agrego las que me hagan falta. Incluso si yo tengo unidades de negocio, poner quiénes son los miembros, poner cuáles son las unidades de negocio. Aquí la pregunta es, ¿esto depende del organigrama? No, no depende del organigrama, porque a veces tenemos un organigrama de esta forma, en donde puede ser que esta persona tiene dos funciones, A y B. Entonces, no, o sea, las funciones no son cajas o puestos dentro de mi organización. Puede ser que yo sea el responsable, el accountable de ventas y mercadeo, porque el tamaño de mi organización no me da para poder contratar a alguien de mercadeo y aparte tener a alguien de ventas. Entonces yo hago la doble función. Entonces, una vez teniendo cuáles son las funciones importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las que faltan? La recomendación, si lo vas a hacer en equipo, es hacerlo de forma individual y que cada quien escriba y haga y tache esta primera columna. Y luego recorres cada una de las respuestas de los miembros del equipo para entender en dónde hay confusión, en cómo lo vemos diferente. Y como equipo colaboran para tomar una decisión de cuáles son las áreas que se quedan. Una vez ya tengo clara cuáles son las áreas, la siguiente es llenar quién es la persona responsable de rendir cuentas. Y la persona responsable de rendir cuentas puede ser José o Juan, de ahí puede ser Mari y José, puede ser que aquí está Juan. Entonces vamos llenando otra vez, todos de forma individual, cuáles creemos que son las funciones que deberían de haber y quiénes son las personas que llenan esas funciones y no nos limitamos en poner los nombres. Mucho de lo que podemos encontrar acá es que digamos, bueno, personas responsables. Hay 4 o 5 personas responsables en ventas. ¿Es eso? ¿Nos sirve eso? No. Y lo que vamos a responder después de haber llenado eso, antes de pasar a los indicadores y a los resultados, que luego vamos a ver cómo lo amarramos con procesos, es respondernos estas 4 preguntas. La primera, ¿hay más de una persona en una misma función? Si decimos, por ejemplo, otra vez el ejemplo, mercadeo, lo hace Mari y lo hace José. Ok, entonces tomemos una decisión, porque principio accountability solo puede haber una persona accountable. Cuando hay más de una persona que es accountable de una función, no hay accountables. ¿Quién rinde cuentas? Nos empezamos a tirar la chibolita, como decimos acá, entre las personas, ¿no? Te tocaba a ti, te tocaba a ti, no. Una persona se tiene que nombrar responsable de rendir cuentas de esa función. Esa es la primera pregunta. Si hay más de una persona en una función, tenemos que decidir quién va a ser la persona responsable de rendir cuentas. La segunda pregunta importante que nos tenemos que responder es, ¿hay personas con más de una función? ¿Sí? Es decir, yo, José, tengo mercadeo, tengo ventas y tengo sistemas, por poner un ejemplo. Ok. O sea, puedo tener 3. Y la pregunta es, ¿por qué José tiene 3? Bueno, porque es que no tengo plata para poder contratar a alguien más o así ha crecido el negocio y es muy bueno para vender y mercadeo, pero también en su vida pasada era de sistemas y le dejamos sistemas a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando una persona tiene más de una función? Va a tener que decidir en algún momento cuando el negocio esté compitiendo por tomar decisiones, puede hacer que esas 3 funciones compitan o por el tiempo de la persona, o por los recursos que esa persona tiene, o por decisiones de esa persona. Entonces, como te digo, estamos claros que en empresas en crecimiento, algunas personas pueden llegar a tener más de una función, pero tenemos que estar de acuerdo todos que esa persona va a compartir su tiempo con las 2 funciones. Y segundo, si tiene que escoger entre 2 o 3 funciones a nivel de prioridad, en dónde le va a dedicar más tiempo, en dónde qué es lo que va a ser más importante cuando compitan por tiempo y por recursos, tenemos que tener claro el orden y el equipo tiene que hacerlo. Pero el ideal es que una persona en el tiempo llegue a ser accountable de una función y esa función la haga muy bien. La tercera es entender si hay funciones sin responsables. No, aquí
Investigación y desarrollo lo tenemos que hacer, pero no lo hace nadie. Está vacío. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a asignar a alguien internamente mientras contrato a alguien. No puedo contratar a alguien, pues tal vez lo puedo contratar dentro de año, año y medio. Puedo tercerizar la función, puedo automatizar la función, no lo sé. O sea, tenemos que tomar decisiones cómo vamos a hacer para que esa función se dé, porque lo que acabamos de decir en el momento de llenar la primera columna es que la función era importante, pero está vacía. Entonces, si es importante, tenemos que tomar decisiones de cómo la vamos a hacer funcionar. Y la cuarta pregunta, que era la que hablábamos al principio, es si cada una de las personas que están llenando ese cuadro los recontratarías tan entusiastamente como cuando lo contrataste. Y si no, entonces, ¿qué se puede hacer? Y vamos a ir tomando decisiones al respecto y eso nos va a llevar a las personas correctas, que lo vamos a ver más adelante. Voy a regresar a la presentación. Vamos a ver. Voy a regresar a la presentación. Ok, estamos de regreso en la presentación. Si me dicen si la ven, por favor. Sí, José, correcto. Gracias. Ok, ahora, ¿cuál es el talento que mi negocio necesita? Ya vimos las funciones y ahora vimos que tenemos que llenar las personas, pero ¿cómo sabemos que las personas correctas están haciendo las cosas correctas? Cuando las personas correctas no hacen las cosas correctas, lo que hacen es que descarrilan mi negocio. O sea, vamos a tomar decisiones en donde nos van a dejar por fuera. Y las personas, algo que es importante tener claro es que las personas generalmente no tomamos malas decisiones malintencionadamente. Cuando tomamos malas decisiones, generalmente tenemos una buena intención para esa decisión. Al rato es porque no tengo claridad, no tengo el marco correcto, no está claro la cultura o no está claro hasta dónde vamos a ir, o al rato no tengo las competencias correctas para poder tomar esas decisiones. Entonces, no podemos poner la dirección de nuestro negocio o puestos claves en personas que no tengan las capacidades, solo porque necesitamos que alguien lo haga, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de si tengo a las personas correctas en los puestos correctos. Entonces, ¿cuáles son las personas adecuadas? ¿Tenemos al equipo correcto? Y una forma que nosotros hacemos para evaluarlo es, usamos este modelo de top rating que surge en General Electric con Jack Welch. Y este modelo lo que dice es, hay cuatro tipos a los colaboradores, hay otras metodologías, ¿verdad? Hay el Nine Boxes y hay una serie de metodologías. Eso es una metodología general, es un método muy sencillo, pero muy, muy revelador a la hora de poder evaluar a las personas. Y esto se le puede dar mucho más profundidad en cómo hacerlo. Pero vamos a hacerlo de una primera forma, es, vamos a agrupar a las personas en cuatro tipos. Tipo A, jugador tipo B, C y BC. Ahora, lo que vemos acá es que estamos hablando de productividad. En el eje horizontal tenemos la productividad y en el eje vertical tenemos los valores. Y cuando hablamos aquí de valores, hablamos lo que la empresa valora. Estamos hablando de nuestra cultura, estamos hablando de alineación. Entonces, lo que yo voy a medir es si la persona es productiva, que generalmente la mayoría de organizaciones tienen mucho más capacidad de poder distinguir si la persona está siendo productiva porque tenemos KPIs, porque hay resultados, porque hay números, pero a veces se nos olvida evaluar qué tan alineado está mi cultura. Y eso es lo que vamos a hacer con este tema. Entonces, una forma de ver alineación a la cultura es ver cómo vive los valores. Es que tan identificado está con el propósito, es que tanto sigue lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el primer jugador es el tipo A, ¿verdad? El jugador tipo A es el que es altamente productivo y que está alineado a la cultura de mi organización. ¿Qué debo hacer yo con estos colaboradores? Lo primero que tengo que hacer es crecerlos. Son las personas con las que voy a llegar al siguiente nivel. Tengo que desarrollarlos y tienen que tener claridad de cómo los voy a desarrollar. Y lo más importante, quiero retenerlos porque son productivos y están alineados, viven mi cultura. Vivir la cultura y que una persona esté alineada es lo más difícil de encontrar. La parte técnica, la parte, digamos, la parte hard del puesto, la parte técnica de los resultados, eso se puede enseñar. Pero la alineación a la cultura es lo más difícil de lograr y cuando nosotros tenemos colaboradores alineados, pues vamos a tratar de retenerlos. Ahora, ¿qué hacemos con los jugadores tipo A? O sea, son muy buenos, son productivos, están alineados y en lugar de crecerlos, desarrollarlos, podemos caer en la trampa de cargarlos. Mira, José, yo sé que esto no te corresponde a ti, que le corresponde a Antonio, pero es que siempre lo haces muy bien. Y yo puedo confiar en ti y sé que tú lo vas a hacer muy bien y le cargamos trabajo.
y le cargamos trabajo. O no le dedicamos tiempo para desarrollarlo porque como ya lo hace muy bien, entonces mejor me dedico a los que no lo hacen bien. Y nos olvidamos de las personas que son los que estos jugadores tipo A son los que tienen en sus hombros el resultado del negocio. Gracias a ellos nosotros estamos dando los resultados que estamos dando y muchas veces los descuidamos. Así que lo importante es crecer, desarrollar y retener. Ahora, los jugadores tipo B, que son estos que están acá, son jugadores que no son tan productivos como los A, pero están alineados. Entonces, lo que yo quiero hacer es pasar a estos jugadores a tipo A. ¿Cómo lo voy a hacer? Los voy a capacitar, les voy a dar coaching o mentoring, o sea, les voy a enseñar cómo puedo hacer porque es la parte técnica. La parte de alineación, la parte de cómo vivo los valores, cómo vivo mi cultura, ya está ganada. Entonces, lo que tengo que hacer es volverlos productivos. La única salvedad que hay que tener acá es que para que un jugador poderlo convertir en un jugador productivo, tengo que tener el tiempo para hacerlo. Es decir, si a José le va a llevar 3 años pasar a esa posición para volverlo productivo en lo que le enseño, la pregunta es, ¿tengo el tiempo para volverlo productivo? ¿O necesito que en 3 meses esté desarrollado? Si en 3 meses necesito estar, probablemente tengo que cambiar el plan. Pero generalmente las personas que son B son desarrollables y los puedo pasar a A. Y ese debería ser mi plan. Luego están los jugadores tipo C, que ni son productivos, ¿verdad? Ni están alineados. ¿Qué debo hacer con ellos? Dejarlos ir. ¿Cuándo? Ahora. Muchas veces hemos estado trabajando con equipos de liderazgo. Cuando hacemos esta tabla, bueno, ¿quiénes están en este puesto? Y tienen a José, ¿verdad? Y él debería salir. La pregunta es, ¿hace cuánto sabías que José no debería estar en esta organización? Hace 6 meses. ¿Y qué hace todavía acá? Pues es que si mal que bien algo hace, en lo que contrato a alguien pierdo tiempo, no tengo tiempo de entrenar a nadie más, o sea, hay una serie de razones y justificaciones por qué no despedir a alguien cuando tener a alguien ocupando un puesto que no me es productivo y no está alineado. Primero, me está contaminando mi cultura y segundo, estoy perdiendo oportunidades. Entonces tiene que salir pronto. No es alguien que sea tan fácilmente recuperable. De hecho, las personas que están en esta parte de abajo no son recuperables tanto, los que no están alineados. Estos dos jugadores es muy difícil pasarlos a la parte de arriba porque son detractores de nuestra cultura o no la viven. Tienen valores distintos y no es que mis valores sean mejor a los de él o los de él, ella, sean mejores a los míos. Simplemente son diferentes. Se vale que tengamos valores diferentes y que creamos en cosas diferentes, pero esta persona debe estar en organizaciones donde crea lo mismo que él cree. Y yo tengo que tener en mi organización personas que quieran vivir lo que yo quiero vivir como organización, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo ir. Y luego están los BCs, que son los que nosotros les llamamos los más peligrosos, que son jugadores que primero no están alineados, son detractores de mi cultura, pero sí son productivos. Entonces, mis resultados dependen de alguna forma de esas personas y me cuesta dejarlos ir. Y te recuerdas cuando te decía al principio, digamos, puede ser que esta persona sea un detractor de un valor y las 3 reglas para que un valor sea un valor es que yo tengo que estar dispuesto a despedir a un infractor, asumir un golpe financiero y tiene que estar vivo entre las personas. Y si esta persona es un detractor, por ejemplo, lo debería dejar ir. No, pero es que trae resultados, es que trae muchas ventas, es que es la persona que más sabe del proceso productivo, es que es la persona que sabe cómo es el proceso logístico. Sí, pero es detractor de tu cultura, te la está contaminando. Entonces, también tengo que estar dispuesto a asumir un golpe financiero al dejarlo ir, ya sea porque puedo perder algo de negocio o porque tengo que invertir en traer a alguien más, enseñarle o invertir en recursos. Entonces, con esto no te estoy diciendo déjalo ir mañana. Sé que no podemos hacerlo tan fácil, pero tenemos que hacer un plan de salida. Poner a alguien que le aprenda a automatizar, captar el conocimiento, recuperar los clientes. Muchas veces con clientes vemos que los vendedores no los quieren dejar ir o con la gente que entrega el producto o servicio porque es quienes tienen una relación con el cliente y no es la empresa. Pues tienes que recuperar la relación con tu cliente. El cliente es de la empresa, no es del vendedor. No es el de las pensiones, no es del que cobra. Es tu cliente. Entonces tenemos que hacer un plan para que esta persona salga y poder ir limpiando. Y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en tener jugadores A y B en su mayoría. Siempre va a haber algún C, algún BC, pero tenemos que estar depurando
y limpiando esto. Entonces, y lo que tenemos que evitar como líderes de la organización es estar enfocándonos en estas personas, en tratar de recuperar a estas personas. En vez de dedicarle tiempo a recuperar al C o al BC, le debo invertir tiempo al A para retenerlo, para crecerlo, para desarrollarlo, y al B para convertirlo en A. ¿Ok? ¿Cómo logramos eso? Con supervisión regular del equipo. Y tenemos que validar que estén viviendo los valores, que sean productivos, o sea, otra vez, alineación a la cultura y que sean productivos en su rol y evitar caer en la trampa al jugador tipo C. No hay nada más desmotivante para un jugador que es A o B, que son los productivos, ver que sus líderes se enfocan en desarrollar a los Cs o a los BCs, que son los que deberían de estar afuera, en lugar de poner la atención al que sí es productivo y sí está alineado. Y tenemos que trabajar en ellos, en retenerlos, darle coaching y advertir. Un ejemplo muy claro de esto es SAP. SAP es una, nació con la idea de hacer el Amazon de los zapatos. Tony Hsieh, que es el CEO que está ahí, él fue un fundador de esta empresa. Él invirtió. Ok, vamos a ver, parece que hay algún asunto con Le sonido. dice, yo te voy a invertir para levantar José, sapos, pero yo José, quiero ser el perdón, CEO porque te quiero perdimos diseñar la cultura. unos segundos. ¿Qué mando? Hola, Hola, hola. hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Vamos a dar un minuto para ver si se restablece la, la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Zaire? ¿Ahora sí me Ujú. escuchan? Sí, Ok, sí, listo, correcto. listo. Ujú. Pueden ver mi... Gracias. Con esto de los huracanes, de los internets están algo inestables. Gracias. Claro, no, gracias a vos. Ya pueden ver mi presentación con Tony Hsieh. Voy a regresar un poco a lo que hablábamos de Tony Hsieh. Él, no sé hasta dónde nos quedamos, pero él crea esta compañía desde cero a nivel de su cultura. Y de hecho son muy famosos. Hay un libro que les recomiendo mucho leer que se llama Delivering Happiness, que es la historia de Zappos. Y Zappos lo compró Amazon precisamente por su cultura. Fue lo único que no fue negociable. O sea, se podía negociar todo, pero menos la cultura. Pero Zappos defiende tanto su cultura que cuando contrata a alguien le da semanas de inducción y le dice, así trabajamos, esto es lo que hacemos, esto es como lo hacemos, etcétera. Y cuando termina el curso de inducción de Zappos, le dicen a la persona, aprobaste, estás listo para entrar a nuestra organización, pero antes te quiero hacer una pregunta. Estoy dispuesto a pagarte $2,500, $3,000 para que te retires si ves que esta no es la cultura que quieres vivir. Si no te puedes quedar. Y si te quieres ir y dices, no es aquí donde quiero estar, no es esta la cultura que quiero vivir, yo te pago para que te vayas. Me sale más barato pagarte que te vayas a que me contamines mi cultura. Así de importante es como nosotros tenemos que proteger nuestra organización a nivel de personas. Entonces, vamos a ver el formato, entre los formatos que vamos a descargar. Voy a otra vez a compartir mi pizarrón, si me hacen favor de validarme si lo ven. Eh, y en el formato que van a ver este tablero, ¿se puede ver? ¿Se ven? Sí, correcto, se ve. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer acá es, voy a por cada uno de los cuadrantes, voy a poner iniciales o por departamento, ¿verdad? En quiénes están y por qué, ¿verdad? O sea, yo defino quiénes son las personas que están en los diferentes temas. Luego, eso lo hago individual, cada miembro de mi equipo que yo lidero, pues hacerlo con los miembros que lidera, etcétera. Lo hacemos por equipos. Luego nos juntamos como líderes de la organización a ver si compartimos las mismas opiniones sobre las diferentes personas. Y por último, tenemos que llegar a tomar decisiones y hacer un plan. Cada uno de los cuadrantes. Debe quedar un plan. Con los tipos A, desarrollar, cómo los voy a crecer, cómo los voy a retener. Con los tipos B, cómo los voy a pasar. Con los tipos C, cómo los voy a dejar ir. Y con los tipos BC, cómo voy a hacer el plan de salida. Y eso debe
claro al resto de la organización para nosotros posteriormente estar dándole seguimiento y hacer que las cosas pasen. Tenemos que proteger nuestra organización teniendo a las personas correctas dentro de ella. ¿Ok? Luego, lo que tenemos que correctas. Ya vimos, tenemos las funciones correctas, los puestos correctos, los roles. Ahora ya evaluamos si tenemos a las personas correctas. Y ahora cuando hablamos de productividad, ¿cómo sabemos que las personas están haciendo cosas correctas? Y eso se hace a través de sistemas y procesos. ¿Cuáles son los procesos centrales que todos nosotros tenemos para poder generar dinero en nuestro negocio o para poder soportar nuestro negocio? De hecho, hay dos tipos de procesos. Está el proceso productivo, desde donde yo saco $1 de mi bolsa para vender, para producir, hasta que ese dólar regresa con la ganancia en efectivo esperada. Y ese es el proceso de producir, comprar, vender, etcétera, cobrar. Y luego hay procesos que son procesos de soporte, procesos que habilitan el tema del negocio. Pero los procesos normalmente son interdepartamentales, ¿verdad? Es raro que cuenten con un líder cuando son transversales, desde que yo vendo hasta que cobro. Pasa por logística, pasa por operaciones, pasa por la parte de delivery. Probablemente no va a haber alguien que sea líder de todo el proceso. Hay diferentes líderes en las etapas de los procesos, pero yo tengo que entender que mi proceso tiene una entrada del proceso anterior y tiene una salida que sirve al siguiente proceso, y tengo que tener claridad de qué es lo que recibo, qué es lo que entrego, cómo lo entrego, tengo que medirlo, ¿verdad? Y es importante estarlos revisando. Los procesos dicen que es como el closet, que se desordena a cada rato y hay que revisarlos cada 6 meses para ver si siguen iguales y hay que ordenarlos, ¿verdad? Entonces, y lo más importante es que tenemos que estar viendo constantemente cómo hacerlos mejores, más rápido y poderlos ir mejorando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que realmente pasa en una organización. A veces vemos en papel los procesos de una forma lineal, pero lo que tienen los procesos es una serie de interacciones entre las distintas funciones de la organización. No estoy hablando de puestos, hablo de funciones, desde las primeras funciones como las definimos y las diferentes funciones en los departamentos de abajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es poder definir cuáles son de 5 a 10 procesos productivos, los procesos más importantes de mi negocio, los procesos que yo busco. Eh, Deme un minuto que quiero compartir otra vez mi pizarra. Eh, entonces, en mi pizarra, digamos, en esta hoja que ustedes tienen de procesos, en esta columna defino de 5 a 10 procesos. Puede ser la parte comercial, la parte de delivery, la parte... ¿Cuáles son esos procesos importantes que voy a definir? Y luego los conecto con las personas que tienen los roles de estos procesos que habíamos hecho en el esquema anterior. Y posteriormente debo definir una serie de métricas en las que voy a medir la productividad del proceso, y por lo tanto la persona que está dentro de ese proceso va a poder estar viendo si está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y eso es lo que nos hace tener a las personas correctas en los puestos correctos, haciendo las cosas correctas. Entonces, por último, para terminar de mapear el proceso, lo que tenemos, ¿cómo se hace? Empieza desde el proceso macro. Por supuesto que esto puede bajar a subprocesos, puede bajar hasta procedimientos, pero lo importante es medir el proceso macro al principio. Y por ejemplo, eso va a poner un ejemplo: una empresa puede ser cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Tiene mercadeo, ventas, producción, operaciones, finanzas. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Qué viaja de mercadeo a ventas? Pues probablemente viajan leads. Leads es prospectos o cuáles son esas personas o empresas que pueden estar interesadas en mi producto. Se los entrego a ventas. Ventas hace su proceso para posteriormente, cuando cierra un negocio, le traslada a producción una orden, el contrato. ¿Qué es lo que va a hacer? Producción posteriormente le entrega a operaciones el plan detallado, y ventas a su vez le dice a finanzas que puede cobrar un anticipo, y finanzas también recibe de operaciones información cuando terminó de hacer el proceso de que ya puede cobrar el resto del proyecto. Esto es un ejemplo, digamos, de cómo puede ser una empresa dependientemente del giro, ¿verdad? Entonces, primero dibujamos ese flujo y decimos, bueno, así va mi negocio, esto que viaja
de acá no son KPIs realmente, son cosas que viajan entre proceso y proceso. Es la salida de un proceso y la entrada de otro. Ahora, una vez tengo claro ese flujo, tengo que entender si está funcionando. Y para poder ver si está funcionando, tengo que poder describir quién es la persona responsable, la persona accountable de ese proceso. Y tengo que poder definir KPIs predictivos y KPIs de resultado. Un KPI de resultado, por ejemplo, voy a hablar de ventas, ¿verdad? Que esta es donde todos nos podemos identificar. Un KPI de resultado puede ser lo vendido, pero un KPI predictivo en ventas puede ser cotizaciones o proyectos en marcha, proyectos presentados, cotizados, que no están confirmados. Entonces, yo tengo que medir mi proceso a nivel de resultados, pero también tengo que tener KPIs predictivos que me digan si voy a lograr el resultado. Y son las personas dueñas de los procesos las responsables de la rendición de cuentas del proceso. Ahora, abajo del proceso probablemente hay muchos responsables con otras diferentes métricas que van a sumar a la métrica general del proceso, pero en un equipo de liderazgo, las personas accountables son las que rinden cuentas. Por eso es que no pueden haber dos personas de mercadeo accountables. No pueden haber 5 personas responsables de ventas, debe haber una persona responsable de ventas. Y si yo tengo 5 personas que son las que venden, y yo soy el gerente general y no puedo poner a nadie a que lidera a los otros, pues entonces el responsable de ventas soy yo, ¿sí? Como líder, ¿ok? Entonces, una vez hago esto, yo ya tengo la claridad de qué es lo que debo medir, cómo lo voy a medir, y esto me permite tener a las personas correctas, ya lo vimos a nivel de funciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los puestos correctos, las funciones? Las personas adecuadas, que son las personas correctas en esas funciones, haciendo las cosas correctas, que es los procesos o lo que mi función requiere, como lo voy a medir. Básicamente, digamos, estas son las 4 herramientas que quería compartirles el día de hoy. Y para concluir, ¿cuáles son las 5 molestias más, digamos, que más se presentan en las organizaciones en crecimiento? La primera es herramientas y recursos inadecuados. O sea, si yo voy a pedirle a las personas resultados, tengo que darles las herramientas y los recursos que necesita para poder dar resultados. Por supuesto, los que quepan en mi presupuesto, lo que me den mis posibilidades, pero tengo que darlos. No es, soy responsable de esto y a ver cómo lo resolves, ¿verdad? Segundo, otra molestia es la tolerancia a jugadores y clientes tipo B y BC, ¿verdad? Tipo BC, que son los que vimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son esas partes de abajo, los Cs y los BCs que habíamos visto en donde son las personas que están haciendo daño a mi cultura. E incluso tenemos clientes que también tenemos que dejar ir, ¿verdad? El otro problema es que tengamos mucha burocracia. O sea, las empresas en crecimiento, generalmente cuando yo soy el fundador, pues tengo el control de todos los clientes, todos los procesos, me conozco a todo el mundo, pero conforme la empresa crece, ya no son 2 personas, 5, 10, 100, 200, 1000 personas, pues debo poner puntos de control para poder administrar y que las políticas bajen, etcétera. Pero el problema es cuando las empresas, en vez de dar claridad, en vez de tener claros los procesos, en vez de tener a las personas correctas, quieren corregir todos los errores a través de burocracia, a través de normas, políticas, procedimientos y personas controlando a los que controlan. Y eso lo que hace es que hace lento el negocio y lo hace bastante desgastante el poder dar los resultados, ¿verdad? Y por último, a nivel de liderazgo, que nosotros tengamos una toma de decisiones lenta y falta de empoderamiento y que no confiemos, ¿verdad? En nuestra gente, ¿ok? ¿Y cómo nosotros podemos lograr el compromiso de nuestros colaboradores y volvernos gerentes de éxito? Es primero contratar menos gente y pagarlos mejor. Y esto sé que es polémico, pero, y no porque le pague más a alguien va a hacer más pilas o va a hacer mejor las cosas. No, cuando hablamos de pagar mejor, hablamos de traer mejores perfiles, los mejores perfiles que yo pueda traer. Una persona mejor pagada, o sea, es decir, una mejor persona con un mejor perfil, puede hacer el trabajo de 3 personas mal pagadas. Y a la larga me sale más barato en la planilla, en el payroll, porque la suma de estos 3 salarios medianos es mayor que el de una persona bien pagada, y una persona bien pagada puede hacer muchísimo mejor trabajo, porque tiene mucho mejor perfil. El segundo es reconocer proactivamente y mostrar agradecimiento a nuestros colaboradores. Sé que para algunos, y ese pues es el porcentaje mínimo, pero hay personas que dicen, generalmente líderes, gerentes o algunos a veces dueños, dicen, pues yo por qué voy a estar reconociendo. Primero, yo no necesito reconocimiento y segundo, ¿por qué le voy a reconocer a la gente por lo que pago?
pero es muy importante. O sea, si tú eres de las personas que no necesitan reconocimiento, ten en cuenta que el 90% de las personas sí necesitamos reconocimiento. Sí es valioso. Y eso es, a veces es un salario, algunos le llaman el salario emocional, es mucho más importante que el dinero. Cuando la persona sabe para qué está, cuando le reconocen que está haciendo bien las cosas, cuando puede, cuando le agradezco por el resultado, aunque sé que le estoy pagando por eso, pero le agradezco por el empeño, por la alineación que tiene con mi organización, la persona se siente mucho más identificada porque pertenece a algo y por supuesto va a dar más por la organización, ¿verdad? La otra es, perdón, la otra es establecen expectativas claras y una línea de visión. A eso me refiero, hay claridad de hacia dónde vamos como negocio, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y lo más importante, no entorpecen ni desmotiven. La motivación de un colaborador, ¿de quién depende? Depende de él o de ella, ¿sí? Ahora, ¿mi función como líder es motivar? No. No, mi función como líder no es echar porras y motivarte para que hagas las cosas, no. Es la persona la que tiene que automotivarse. Pero mi función como líder es no desmotivar. Esa sí es mi función. Tengo que limpiarle el camino a mi equipo para que pueda trabajar. Tengo que hacer los despejes necesarios para que no haya burocracia que les impida dar los resultados. Tengo que quitar a las personas incorrectas de los puestos para que ellos puedan hacer las cosas bien. Esa sí es mi función como líder. Y al final de todo, cada miembro del equipo tiene fortalezas y el líder que es de éxito toma las fortalezas de la persona y las aprovecha en vez de estarle diciendo que mejore sus debilidades. Nosotros no creemos en que las personas deban trabajar en sus debilidades. Nosotros creemos en que las personas deben trabajar en sus fortalezas, aprovecharlas al máximo, ponerlas al servicio de la organización y de hecho debo estar en puestos en donde pueda poner esas fortalezas en función y mis debilidades las puedo gestionar, ya sea porque le entrego mis actividades a alguien más que su fortaleza es donde yo no soy tan fuerte o tercerizo o automatizo o incluso elimino ciertas funciones que yo no debería tener dentro de la organización porque no soy fuerte ahí. Lo debe hacer alguien en donde sea su habilidad única y sea su fortaleza. De nuevo, si cualquier pregunta fuera de las preguntas que vamos a resolver ahora, cuando estén implementando esto, por favor escríbanos a Cuarto de Estrategia. En esta dirección pueden descargar las herramientas. De nuevo, esta es la dirección. Y voy a dar unos segundos por si quieren tomarle foto o algo a esta dirección. Igual sé que el equipo BAC se los va a hacer llegar y va a estar en el video. Y por último, estos son mis datos de contacto a los que nos pueden escribir. A veces no respondemos porque estamos en alguna reunión con cliente, no respondemos inmediatamente, pero de que vamos a responder en el día o al día siguiente, lo vamos a hacer. Para mí ha sido un gusto y si quieren pasamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias, José. Y efectivamente, en un correo que les vamos a enviar, probablemente en el transcurso del día de mañana o el miércoles, les vamos a hacer llegar justamente el enlace para que tengan acceso tanto a la grabación de la conferencia como a esta información que nos comentabas que vas a compartir, donde van a poder descargar las herramientas. Entonces también para que no se preocupen, les vamos a enviar la información a sus correos electrónicos y ahí van a tener los enlaces respectivos. Y para entrar a las preguntas que tenemos por acá anotadas, nos consultan, José, acerca de esta clasificación o el método sí, de categorización de tipos de trabajadores que nos explicabas entre los A, B, C Sí. y los demás, que cómo se llama, que si tiene, digamos, como algún nombre de quién es. Ujú. Es una metodología de Brad Smart y se llama Top Rating. Ok. Brad Smart trabajó directamente con Jack Welch. Jack Welch fue CEO de General Electric durante más de 20 años. Y lo interesante de esa metodología es que y empieza desde el proceso de reclutamiento y selección. Esto es solo una clasificación y se basa en scorecards y una serie de cosas adicionales. Pero de hecho, la tasa de éxito de reclutamiento y selección en una empresa promedio generalmente es entre el 25 y el 50. ¿Verdad? O sea, eso es lamentable porque una mala contratación en una empresa
puede significar hasta 36 salarios por lo que te costó reclutarlo, lo que le pagaste y no funcionó, y más las oportunidades de negocio perdidas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, pero General Electric tenía una tasa más o menos del 75-80%, y Jack Welch no estaba satisfecho con eso y contrata a Brad Smart para que le construya esta metodología que se llama Top Rating. Llegaron a más del 90% de tasa de éxito, ¿verdad? Y de hecho ellos depuran el 10% de las personas anualmente para mantenerse solo con jugadores tipo A, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bueno, muy interesante. Por aquí también hay otra pregunta. ¿Qué estrategia se puede utilizar para motivar al equipo de trabajo respecto del tema que mencionabas de miedo al conflicto y la ausencia de confianza? Ok, cuando hay ausencia de confianza, generalmente es porque creemos que si yo me hago vulnerable dentro de mi equipo, eso va a jugar en mi contra. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que garantizarle al equipo es que es un espacio seguro. Es decir, si eres vulnerable acá y dices, no sé, pues no te voy a despedir por eso. O el equipo no lo va a usar en contra, en la contra. Y es el líder el que tiene al principio que garantizar esa parte y lo tenemos que acordar con los miembros, ¿verdad? Tenemos que estar hablando constantemente de eso. Entonces, otra cosa que es muy importante para ganar confianza es conocernos, conocer cuáles son tus fortalezas, qué es lo que aportas al equipo, en qué no aportas para no poder esperarlo y poder tener esas conversaciones. Ahora, en el manejo del conflicto, hay que ver cuál es el perfil de conflicto de las personas. Voy a poner un ejemplo. Digamos que puede haber una persona en donde su casa, en el comedor, el papá se sentaba y nadie lo podía contradecir, y lo que él decía se hacía y punto. Y por otro lado puede haber una persona en donde su casa, en la comida, la familia entraba en debates y podían decirse no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces, esas dos personas van a enfrentar el conflicto de una forma distinta. Entonces, si yo conozco el perfil de conflicto de mis pares y cómo hay unos, hay assessment para poder hacerlo, pero hay personas que te dicen, mira, yo no me siento cómodo con el debate, me siento incómodo. Entonces, si yo ya sé que José le es incómodo el conflicto, y para mí es muy fácil, y hay personas que dicen, mira, a mí, vengan y hablemos, no pasa nada, no soy susceptible, etcétera. Pues esta persona que tiene mucha capacidad ante el conflicto tiene que ser empático con el que no, porque no puede esperar lo mismo. Y este que no tiene tanta capacidad tiene que trabajar para poder conversar con este tipo de personas. Pero no podemos saberlo hasta que no compartamos nosotros que nuestra comodidad ante el conflicto y cuáles pueden ser las barreras. Hay varias barreras, hay barreras de entorno, hay barreras de legado, hay barreras, por ejemplo, en conflicto a nivel de estructuras y jerarquías, la política, la organización. Entonces, si nosotros queremos motivar una cultura en donde el debate se vale, tenemos que crear las condiciones y las reglas para que de verdad se pueda debatir. Porque como líderes puede hacer que hasta nos sentemos un poco incómodos de que alguien que yo lidero, que me reporta, me diga yo no estoy de acuerdo en tu decisión, creo que te vas a equivocar. Sí, pero soy el jefe, yo soy el que quería saber. Pero no es cierto, o sea, aunque nosotros somos líderes, no tenemos que saberlo todo. De hecho, contratamos personas que saben más que nosotros para que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces, pero puede ser incómodo. Entonces, tengo que trabajar en esa comodidad de poder ser cuestionado, de poder ser retado, y es un proceso. Perfecto. Y en relación también, José, con lo que mencionabas acerca del tema de los valores, nos está consultando Álvaro que alguna recomendación en términos de estrategias más utilizadas que puedan ser útiles como para fortalecer esos valores que la empresa ha establecido, ¿verdad? Como los básicos en su cultura. Sí. Bueno, si no están establecidos, voy a ir un poco más atrás, hay varias metodologías para poder hacerlos, ¿verdad? De hecho, ahí pueden encontrar en este libro que les recomendaba de Deliver and Happiness de Tony Hsieh, pueden encontrar alguna forma de hacerlo. También en el sitio de Jim Collins hay un ejercicio que se llama la exploración a Marte, el viaje a Marte, en donde Jim Collins explica cómo hacer un descubrimiento de valores. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo que se hace es primero entiendo cuáles son los comportamientos que la organización tengo hoy, defino cuáles son los valores y luego va hacia empresas como las que ya los tienen, que esto aplica para las dos. Una vez ya están claros los valores que yo voy a hacer, tengo que definir qué significa el valor dentro de la organización.
voy a poner un ejemplo. Digamos que yo digo, trabajo en equipo. Si yo te pregunto a ti, Zaire, ¿qué es trabajo en equipo? Y que lo escribas en un papel y lo escribo yo en papel, mi definición de trabajo en equipo y la leyéramos ahorita, es muy probable que en algunas cosas se parezca, pero es muy probable que en algunas cosas sean muy distintas, porque cada quien vemos el mundo de una forma diferente y entendemos una palabra, la entendemos diferente. Entonces, lo que se define es, en esta organización, trabajo en equipo significa esto y le das mucha claridad a las personas de qué es lo que significa el valor. Y luego le das cuáles son los comportamientos esperados que tienes de ese valor. Ese es el primer paso. Una vez eso está claro, el siguiente paso es comunicarlo. Señores, estos son los valores, esto es lo que significa y estos son los comportamientos esperados. Y aquí es en donde la mayoría de empresas se quedan. O sea, dicen, yo ya lo comuniqué y tal vez si mucho hago un refrescamiento el otro año cuando lance de nuevo mi plan o cuando haga el kickoff del año, etc. Y no es así. Para que un valor esté vivo, yo tengo que meterlo en todas las conversaciones del negocio. Es decir, en mis reuniones, yo hablo acerca de los valores. O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien de un proyecto, entonces le digo, mira, esto que hiciste, esto no va con el valor tal, o esto que hiciste te felicito porque está relacionado con el valor tal. Entonces debe ser parte de la conversación. Otra cosa que puede hacer es, por ejemplo, pueden tener reuniones solo para conversar con los diferentes equipos a todos los niveles. ¿Qué entiendes por el valor? Cuéntame una historia en donde alguien vivió un valor, porque tenemos que tener la conversación suficiente para poderlos digerir. Es como cuando aquí habrán padres de familia en donde les enseñaron a sus hijos a decir gracias y por favor. Si se recuerdan de eso, fue a pura reputación. Yo no me recuerdo cómo lo hicieron mis papás, pues, pero lo hicimos con nuestros hijos y bueno, era a pura repetición. ¿Cómo se dice? Es importante. ¿Y por qué es importante decir gracias? ¿Por qué es importante decir por favor? Lo mismo pasa con los valores. Debo repetirlos, repetirlos, repetirlos de distintas formas, comunicarlos de distintas formas y ponerlo en la conversación. E incluso en las evaluaciones de desempeño o en las reuniones de desarrollo, poder evaluar a las personas y decirles cómo están viviendo los valores y acompañarlos no para buscar culpables, sino que para ayudarlos a definir qué otras técnicas pueden hacer para vivir mejor esos valores. Me dicen si responde. Gracias, José. Por acá hay una pregunta también bien interesante que nos plantea Augusto con respecto a esto de tener los equipos correctos em, cuando es una empresa familiar, respecto de cuando es, digamos, una empresa tradicional. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto y en tu experiencia? ¿Es más difícil? ¿Es igual hacerlo en una empresa familiar respecto de una que no lo es? Yo creo que son retos diferentes, ¿verdad? Digamos, en una empresa familiar, eh, dependiendo del tamaño de la empresa, en el momento que esté, en el grado de madurez que esté, si todavía hay dependencia del fundador o de los fundadores, o tal vez están en la transición a la segunda generación, muchas veces la toma de decisiones, el hacia dónde vamos, sigue estando en la cabeza del fundador. Voy a ir haciendo comparaciones versus una corporación o una empresa, tal vez donde ya no es familiar, tan familiar. Aunque en nuestras regiones casi todas son familiares, pero algunas ya son ya pasaron a la parte de volverse corporativos. Pero digamos, ya esto ya no es parte de una familia, sino que hay reglas para definir este tipo de cosas, pero también tiene sus retos porque es más difícil hacer modificaciones. Pero hay que pasar más niveles de autorización, hay que hacer una serie de cosas para poder, porque el corporativo está tratando de garantizar algo, mientras en la empresa familiar probablemente eres más flexible y puedes tomar ciertas decisiones y hacer ajustes. Entonces, dicho eso, lo primero que hay que hacer es, empieza en ambas empresas, empieza por trabajar al nivel más alto. O sea, y es el nivel más alto desde el gerente general, ya sea que es accionista o no, y qué es lo que quiere lograr con esto. Si no hay hablemos de una empresa familiar, si el dueño o los dueños o la siguiente generación o los gente que tiene contratado no quieren hacer esa modificación, los mandos intermedios y los siguientes mandos lo tienen muy difícil. Les va a costar muchísimo porque tiene que venir para arriba. Ahora, en un corporativo también hay muchas restricciones en donde los líderes
se sienten a veces atados y entonces tienen que aprender a navegar en esta forma de toma de decisiones. Pero lo que ambas organizaciones tienen que lograr entender es que no vamos a crecer y no vamos a escalar y no vamos a ir al siguiente nivel si no buscamos tener al equipo correcto. Excelente. Agregaba aquí Augusto respecto de eso mismo, dice que sí, es como enseñar al príncipe a ser un buen rey. Así es, correcto. Y es desde pequeños, ¿verdad? Y Ujú. por ejemplo, y empieza por el ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que abrir ese espacio para poder tener buenas conversaciones. O sea, como les Ujú. decía con el tema de los equipos, a veces los números, incluso ya lo vemos en los KPIs. Cuando los KPIs nosotros los formateamos en colores, ¿verdad? O sea, para reportarlo más fácil como un semáforo rojo, verde, amarillo. Los rojos y los amarillos no es para buscar culpables, es para abrir las conversaciones correctas. Lo mismo pasa cuando encontramos cosas que no están funcionando bien. No es para decir quién lo está haciendo mal, es para tener la conversación correcta de cómo sí lo hacen. Entonces, ambas organizaciones deben de trabajar en sus mecanismos de comunicación y la apertura a hacer cambios y a aprender sobre esas conversaciones que tenemos. Correcto. Yo creo, José, que tal vez para ir cerrando la conversación, la última pregunta justamente tiene que ver con esto que estás mencionando, ¿verdad? De cómo establecer o cómo asentar esa cultura de feedback dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, está muy relacionado precisamente con esto que estás mencionando. Ok, aquí nosotros tenemos un punto de vista con respecto al feedback. Es importante, pero creemos que deberíamos de enfocarnos más en algo que nosotros llamamos, que es un concepto de Marshall Goldman, que es feed forward, es ir hacia adelante, ¿sí? En vez de Ujú. feedback, ¿verdad? Es hacia adelante. Entonces, lo primero es establecer un esquema de comunicación, ¿verdad? O sea, el canal, ¿cuál es la forma de hacer comunicación? Nosotros recomendamos mucho que la comunicación inicialmente sea en equipo, más que lo individual, debe ser en equipo. Y puedes tener un ritmo de reuniones diario, semanal, mensual, trimestral, anual, con diferentes agendas, con diferentes tipos de objetivos, pero que nos mantienen el día a día y nos mantienen colaborando como equipo. Esa es una primera ganancia importante que podemos tener a nivel de comunicación, ¿verdad? En donde todos sabemos qué tenemos que hacer, todos sabemos cómo vamos a rendir cuentas y sabemos hacia dónde vamos, etc. Entonces, ahí establecemos un ritmo y luego y esas son reuniones del equipo, ¿verdad? No son reuniones de trabajo. A veces confundimos las reuniones de ver la medición al negocio o la estrategia, etcétera. Lo confundimos con reuniones de trabajo en donde ahora tenemos que atender al cliente A y entonces reunámonos todos para ver cómo trabajamos esto y pasamos horas. Esas no son reuniones de comunicación. Eso no es desarrollo. El siguiente nivel es digamos, muchas organizaciones tienen una vez al año o 2 veces al año algo que le llaman una evaluación de desempeño. Esa es una reunión de feedback. Esa es donde te digo, José, así lo hiciste bien, esto no lo hiciste tan bien y llegamos a acuerdos y planes de desarrollo, etcétera, ¿verdad? Pero eso es feedback, eso es pasado, ¿verdad? Nosotros lo vemos como anclar a la persona al pasado, pero está bien, hay que hacerlos porque hay que hacer cortes y hay que evaluar el desempeño. Ahora, las más importantes para nosotros son las reuniones de desarrollo y generalmente deben de ser uno a uno, en una forma privada, sistemática y en un espacio seguro. Entonces mi jefe se reúne conmigo y me dice, José, ve que esto hiciste, ¿verdad? Y en vez de anclarme al pasado y decirme, esto que hiciste lo hiciste mal y esto estuvo bien, pero esto lo hiciste mal, eso es anclarme al pasado. Usamos la información del pasado para visualizarme en el futuro. Y entonces yo veo que serías un mejor ejecutivo si desarrollaras esto. Esto que pasó no funcionó, pero en los próximos meses te veo haciendo esto. Desarrolla esto, trabaja esto y que el líder lo acompañe. Esa es una reunión de desarrollo. Ese es, digamos, lo que el feedback debería lograr, pero con esa mirada hacia adelante. Por eso le llamamos feed forward, ¿verdad? Es más desarrollar. Y la frecuencia para nosotros ideal debería ser mensual o bimensual, no una vez al año. Y debe ser en un espacio seguro en donde el líder no esté con la computadora o viendo los chats y sí, decime, contame y ajá, te estoy poniendo atención, pero discúlpame que tengo que entregar este correo. Eso no es ponerle atención a la persona, eso no es desarrollarlo, eso no es acompañarlo. O incluso nosotros
Hemos visto tristemente casos en donde el líder le dice a alguien, a ver, José, sí, a ver, te voy a dar tu reunión de desarrollo, acompáñame de aquí al carro y vamos platicando en el camino. O se lo hacemos en una cafetería, en un restaurante, en un lugar público. Eso no es una reunión de desarrollo. Debo enfocarme en la persona, yo como líder, con un genuino interés para desarrollarlo, darle el tiempo, darle los recursos y acompañarlo paso a paso en ese proceso de desarrollo. Porque eso es un proceso y es un proceso sin fin. No voy a desarrollar a José 3 meses, no, lo voy a desarrollar permanentemente. Entonces, cada líder, por eso es que los líderes no pueden tener equipos de 20 personas, eso es inmanejable, no le dedicas el tiempo correcto a las personas. Debemos de tener 8 personas, 10 personas cuando mucho, para poder tener el tiempo como líder de sentarme con cada uno de ellos y desarrollarlo adecuadamente. Ese se responde. Sí, muchísimas gracias, José. Y pues de nuestra parte, de verdad agradecerle muchísimo a todas las personas que nos acompañaron durante esta conferencia. Esperamos que la información que ha compartido José con nosotros sea de muchísima utilidad. Les estamos anotando en este momento también en el chat un enlace para que por favor nos den sus comentarios respecto de la conferencia que compartió José hace unos minutos y también acerca de temas que les interesen en el futuro. Para nosotros es muy importante tener sus comentarios. Esto va a ser muy tomado en cuenta porque, pues, como les decía al principio, es parte de nuestra agenda de fortalecimiento empresarial y realmente valoramos muchísimo que nos hagan llegar sus comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias, José. Un gusto A verte de ustedes. nuevo. Gracias Muchísimos igualmente. éxitos. Ajá. Y gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Como les decíamos, les enviaremos por correo electrónico un enlace para que tengan acceso a la grabación. Ojalá la puedan compartir con sus equipos, que la puedan compartir también con otras personas. Y por supuesto, incluiremos el enlace que José mencionaba en el que podrán descargar estas valiosas herramientas. Entonces, que tengan un muy lindo día a todos y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.